Lo primero que tendríamos que señalar, y quisiera valerme de la primera lectura del domingo pasado, que es ese pasaje del capítulo 12 del libro del Apocalipsis, que es esas dos grandes señales que aparecen en el cielo, que recordamos, veíamos en la misa de la Asunción de nuestra Madre Santísima. La mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, coronada de 2 estrellas, está gestando. Ella es María, nuestra Madre Santísima. Pero aparece otra señal, el dragón rojo, de 7 cabezas, 10 cuernos, con 7 diademas. Son las dos señales que se nos presentan. Y una es señal de la vida, de la luz, y otra es la señal de la muerte, de las tinieblas, de la confusión. Y entonces podríamos señalar claramente que la luz es Jesucristo, viene por nuestra Madre Santísima y se extiende a la iglesia, pero también hay una fuente de confusión, significada en ese dragón, que dice el libro del Apocalipsis que una vez la mujer enviada al desierto esté esperando para devorar al niño apenas nazca. Pero el niño nace y es arrebatado al trono a la derecha del Padre. Es Jesucristo, ya vencedor. Pero luego este dragón dice que persigue a la mujer y a su descendencia. Esto ya no es María, sino esto es más la iglesia o el pueblo de la primera alianza, o ambos, probablemente la última. Y entonces vemos que esa confusión tiene ese origen, es decir, repitiendo lo que hemos venido señalando muchas veces, la confusión se origina en el pecado y en nosotros que bautizados, perdonados del pecado original, heridos con la concupiscencia que una y otra vez nos es fuente de fragilidad y de debilidad, tenemos que acudir a la fuente de la luz, de la verdad, de la vida. Y María, la iglesia, son auxilio nuestro. Pero el Señor nos dirá también, ustedes son luz del mundo, ustedes son sal de la tierra, les dice a los apóstoles, pero si es que la sal pierde su sabor, ¿de qué sirve? Por extensión, si es que la luz se esconde, ¿de qué sirve? Entonces, si hay tinieblas, es porque nosotros no estamos siendo luz. Y nosotros no estamos siendo luz porque nos estamos dejando arrastrar por la confusión. Y nos estamos dejando arrastrar por la confusión porque no estamos con los ojos puestos en Jesucristo y en la victoria ya lograda. La fe, hemos dicho en varias ocasiones, no solo tiene una dimensión intelectual, sino también actúa, es el homenaje de nuestra inteligencia y la voluntad, y es don sobrenatural. La esperanza también es un don sobrenatural. Y no es una esperanza vana, la nuestra, la sobrenatural, sino es la esperanza en la victoria definitiva, en la vida plena, en la vida eterna. Y una fe viva y una firme esperanza nos permiten crecer en la caridad, en el amor de Dios y en el amor a nuestros hermanos. Y lo que nosotros estamos, creo, ignorando o tal vez pensando que no es lo radicalmente fundamental, es reconocer que estamos viviendo una prueba de nuestra fe, nuestra esperanza y la caridad. Y claro, si es que la fe, la esperanza y la caridad son probadas y lo que se nos manifiesta en la prueba es que nos domina el miedo, nos domina la confusión, la incertidumbre, lo que nosotros tenemos que rápidamente es acudir al Señor y decir, Señor, mi fe es muy pequeña, mi esperanza no es firme, mi caridad no es la que quisiera pedirle, que aumente mi fe, que aumente mi esperanza, que aumente, y sin desesperación ponerme en manos del Señor, como Pedro en medio de la barca, en medio de la tempestad, Jesús se acerca caminando sobre las aguas y ellos se asustan. Pedro le dice, si tú eres el Hijo, si tú eres, Señor, si tú eres, mándame ir a ti. Y Pedro empieza a caminar sobre las aguas.
pero dice que luego el viento, el oleaje, se asusta y se empieza a hundir. Pero Pedro clama al Señor, sálvame. Y el Señor lo levanta. Entonces, nosotros no estamos solos. Nosotros no estamos, diríamos, abandonados del Señor. Y si es que en el momento de la prueba nos hundimos, nosotros ya sabemos qué es lo que hay que hacer. Se nos ha revelado para que actuemos en consecuencia, pero tal vez buscando, diríamos, otra forma de solución, nos vamos hundiendo en medio de ese mar tempestuoso que es este mundo que pasa, y entonces, claro, no logramos ayudar a los demás. Continúa el relato diciendo que el Señor sube a la barca y llegan a puerto. Pero hay otro relato paralelo a este que refería, que menciona San Mateo y que también está en el paralelo de Juan, capítulo 6, luego de la multiplicación de los panes. En el capítulo 4 de San Marcos, que es el que Papa Francisco el año pasado utilizó en su meditación de la paz cuando la pandemia golpeaba duramente a Europa y también a nuestro continente. Y entonces lo que nosotros vemos es que en ese pasaje de Marcos, ellos tienen esa experiencia luego de que se embarcan y el Señor duerme en popa. Y ellos le dicen, no te importa lo que nos está pasando. Y Jesús se despierta, calma el viento, la tempestad, y les dice, hombres de poca fe. Luego de eso vendrá la prueba, porque llegarán a la tierra de los Gerasenos y encontrarán a ese poseído por una legión entre los cementerios. En el Evangelio según San Juan, luego de esa tempestad, ellos llegan a Cafarnaúm y luego de preguntarle cómo ha llegado, el Señor les va a decir que ellos los buscan por interés, porque han comido hasta hartarse. Y el Señor les irá diciendo que busquen no el alimento que perece, que Él les viene a dar el pan de vida, que Él es el pan de vida. Y ellos se entusiasman y le van a decir al Señor qué trabajo tenemos que hacer para comer, para recibir ese pan. Y Jesús les va a decir, el trabajo es creer, es decir, es la fe. Y luego el Señor va a continuar con ese discurso del pan de vida y va a ser un punto de inflexión hacia el versículo 49, 50, 51. Y Él les va a empezar a hablar ya no del pan de vida, que no es como el maná que comieron sus padres porque murieron, sino que el pan que les dará es pan de vida eterna. Pero luego va a empezar a agregar y les va a decir, ese pan es mi carne y es mi sangre, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida en mí. Y lo que se va a presentar a continuación es que estas personas que estaban entusiasmadas con comer el pan, ahora cuando Jesús les habla de él, de comer su carne y beber su sangre, se escandalizan y se va a producir lo que se conoce como la crisis de Galilea. Los discípulos van a dejar al Señor y el Señor los va a dejar que se vayan, porque les va a parecer duro el lenguaje. Y van a quedar solo los 12. Y Jesús les va a preguntar, ¿ustedes también se quieren ir? Y ellos van a responder a través de Pedro una vez más. Y Pedro le va a decir, como vamos a ver este domingo en el Evangelio de la misa correspondiente al domingo 21, ¿a dónde vamos a ir? Solo tú tienes pan de vida eterna. Y entonces ellos, en esa etapa de la fe, esta respuesta de Pedro es paralela a la respuesta en Cesarea de Filipo a la pregunta que veíamos la semana pasada. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Entonces la prueba, esta oscuridad y estas tinieblas, nosotros la experimentamos porque a la pregunta ¿quién es Jesucristo? Nosotros tenemos dudas.